Muy buenas noches. De parte de la Fundación Colombiana de la Tartamudez, agradecemos a todas las personas que hoy nos escuchan. El tema de hoy es mitos sobre la tartamudez. Tenemos a una invitada especial. Ella es Rosy Agüero, es de Lima, Perú. Es magíster en fonoaudiología, especialista en tartamudez. Y quien les habla, Joan Gallego. Y pues hoy este tema es bastante especial porque la sociedad y ante tantas preguntas acerca de la tartamudez, es importante que podamos ir resolviéndolas al igual que los mitos. Entonces, en este conversatorio, el tema va a ser acerca de los mitos y todo lo que ha conllevado. Muy buenas noches, Rosy. Les saludo desde Colombia hasta Perú. Buenas noches, Joan. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias, Joan, por la invitación. Yo acá gustosa de compartir con ustedes este tema, ¿verdad? Porque en verdad hace mucho que se trata de derribar esos mitos, ¿no? Que son una gran barrera y de empezar a ver a la tartamudez de una forma diferente, de, bueno, que deje de ser un estigma social. Y la única manera creo yo, es conociendo más, teniendo más información y cada vez pues desterrando los mitos, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora de ello. Invito también a todos los papis que deseen hacer preguntas, que las pueden ir haciendo mientras Joan y yo vamos hablando del tema, ¿no? Así es, Rosy. Por aquí también esto va a ser un conversatorio, y pues invitamos también a los asistentes en algún instante si quiere preguntar o si quiere comentar algo acerca de lo que estamos hablando, lo puede hacer. Entonces, en ese orden, pues eh, se puede comenzar. ¿Qué tan cierto es, Rosy, que la tartamudez se tenga por un susto o porque se contagie? Pues entre comillas. Sí, mira, Joan, lo primero que acabas de decir, ¿no? Que aparezca la tartamudez o que su origen sea por un susto. Eso en verdad se escucha mucho en el consultorio, ¿no? Cuando los papis llegan y refieren, empezó a tartamudear después que el perro le ladró, o mi niño se cayó y al día siguiente empezó a tartamudear. Entonces, si bien es cierto, hay a veces circunstancias, ¿no?, que los padres asocian y ellos creen que es el origen de la tartamudez, ¿no? Pero ese es uno de los mitos que se tienen acá en Perú y en todas partes, ¿no? Es por susto o a lo mejor por nerviosismo que mi niño tartamudea. Pero después de tantas investigaciones que nos han acercado los neurocientíficos y a través de las neuroimágenes y de todo ese bagaje teórico que ahora se tiene, entonces en verdad ya no podemos seguir diciendo ni justifica decir que la tartamudez apareció o se da por un susto o que tiene una base psicológica, ¿no? Se sabe que la tartamudez es una condición del habla multifactorial, ¿no? Que va a depender de algo lo va a gatillar en algún momento de la infancia, del niño, que cuando el niño está muy pequeño, pero hay muchos factores, ¿no? Entre ellos tenemos al factor genético, ¿no?, que ya
se ha investigado mucho, hay 3 genes involucrados, hay un cuarto, hasta un quinto gen que se está investigando, cromosomas involucrados. Entonces, por medio de las neuroimágenes podemos ver también que las estructuras son diferentes de los niños que tartamudean y de los niños que no tartamudean, ¿no? Así es que el cerebro pues tiene también una funcionalidad diferente. Y acá, Joan, vamos a aclarar, porque a veces los papis también se asustan un poquito cuando se habla, ¿no? de este tema. Y una cosa es decir diferente a decir anormal, ¿no? Y no existe un solo cerebro en todo el mundo que sea igual al otro. Así es que todos, en verdad, somos diferentes, funcionamos diferente, ¿no? Pero es, es importante desterrar este primer mito que tú has mencionado, Joan, ¿no? La tartamudez no se da por un susto. Puede ser que que en el camino se ha gatillado en algún momento, ¿no? Pero el niño viene con esta condición, porque la tartamudez es una condición, no es un trastorno del habla, que en muchos casos, en muchos, a lo mejor va a acompañarlos toda la vida, ¿no? Algunos a lo mejor, pues el niño pueda recuperar la fluidez, pero en muchos casos los va a acompañar. Entonces, ese mito que se da por susto, no, después de tantas investigaciones. Y también lo que tú referiste, ¿no? Que también lo dicen mucho acá, se imita. Mi niño empezó a tartamudear porque escuchó al compañerito del colegio que tartamudea, o porque su primo tartamudea, o porque incluso, ¿no? Si es la mamá, yo tartamudeo, mi hijo, estoy todo el día con mi hijo y por eso él también está tartamudeando, o el papá, etcétera. Pero no, no es así. Es casi imposible, ¿no? Sostener eh, tipo, estilo de habla todo el día o todos los días. No es fácil tartamudear, ¿no? Tartamudear agota y no sería muy fácil. Un niño no podría estar todos los días tartamudeando. Entonces, la tartamudez se imita, se da por imitación, tampoco. Eso es también un mito, ¿no? Así es que no hay que sentir culpa si es que alguno de los padres tartamudea y decir, mi hijo está tartamudeando porque yo tartamudeo. No es por imitación, pero sí, ya lo mencioné, puede haber un factor genético, ¿no? Pero no por imitación. Así es que ese también es otro, otro mito que espero que hoy día quede claro, que la tartamudez no se imita. En verdad es muy difícil imitar, ¿no? A una persona que tartamudea y sostenerlo en el tiempo. Es muy difícil. Gracias, Rosy. Creo que esas son una de las consultas o los mitos también que en la sociedad se tienen, ¿no? Y has dicho algo importante y es que la tartamudez es multifactorial, o sea que se podría desmentir que es, es causada 100% a nivel psicológico también, ¿no? Sino que por su multifactorialidad no es netamente psicológico. No, Joan, con el tiempo se podrían dar, ¿no? Algunos problemas, a lo mejor de autoestima, el niño volverse más tímido, eh, tener miedo de hablar, entonces podría afectar, ¿no? Ese componente, esa área. Pero que sea el origen, no lo es, ¿no? Con el tiempo podrían haber problemas, sí, si no se aborda tempranamente, ¿verdad? Porque en el tratamiento también vas trabajando toda esta área, ¿no? Cómo se siente el niño, porque lo más importante, Joan, y tú lo sabes, ¿no? Es comunicar.
es comunicar feliz. Entonces no hay nada más maravilloso que ver a un niño que te diga lo que quiera decir, sus emociones, lo que siente, lo que necesita, aunque tartamudee, pero con una gran sonrisa. Entonces lo más importante es que el niño se sienta tranquilo, feliz comunicando, ¿no? Y creo que todos los papis que están acá también es lo que todos queremos, ¿no? Que los niños, aunque a veces tartamudeen, comuniquen muy, muy contentos. Así es, Rosy, que disfrute su comunicación, que sean niños muy felices hablando de forma cómoda con o sin la tartamudez. Nos preguntan acá en el chat que si nos podrías dar algunos ejemplos de los factores. Es una de las mamás que está. Ujú. De los factores que De los intervienen en... una tartamudez, correcto. Ok, bueno, uno de ellos es el factor genético, ¿ok? Em, la mayoría de los niños ya tienen en primer, segundo o hasta en tercer grado algún familiar que tartamudee, ¿no? En verdad, hay también un grupo de niños que no presentan antecedentes genéticos, pero se tendría como que investigar. Yo suelo, por ejemplo, preguntar a los papis cuando ellos me refieren, bueno, por mi familia, ni por la familia de la mamá, hay alguien que tartamudee, ¿no? Entonces, suelo preguntar que, cuál es el familiar más viejito, ¿no? De la familia, a lo mejor el abuelito, la abuelita, y entonces preguntarle a la abuelita, al abuelito, si por ahí conoció a alguien que hablara, ¿no? De esa forma, que tartamudeara. Y por ahí a veces refiere los abuelos, bueno, sí, tu tío o mi papá. Son familiares que ya no se llegaron a conocer, ¿no? Pero suele haber un familiar que haya tenido esta condición, ¿no? Está el factor social también de los diferentes contextos, ¿no? La tartamudez es una condición o es un trastorno muy complejo. Entonces, va a depender mucho de los componentes internos que el niño tenga, con lo que venga. Por ejemplo, también depende mucho del temperamento, ¿no? Que el niño tenga, de sus habilidades lingüísticas y todos los factores externos, internos también, ¿verdad? Estas estructuras cerebrales y todo lo externo. Entonces, es un componente de todo, en verdad. Porque si fuera más fácil, Joan, a lo mejor ya se hubiera podido, pues, los científicos o los grandes doctores que investigan mucho sobre la tartamudez, ya hubieran podido crear una pastillita, una píldora, y bueno, pues, ¿no? Dar un tratamiento y el niño o la persona que tartamudea dejar de hacerlo. Pero resulta muy complejo y es muy individual. Entonces, lo que a lo mejor, incluso en las investigaciones, ¿no? Eh, Estos genes, hay algunos que tienen los 3 genes, hay otros que tienen un gen, 2 genes, apareció ya se habla de un cuarto, quinto gen, entonces es todo muy, muy complejo, ¿no? Pero lo cierto es que es un abanico, ¿no? Es un trastorno, como ya lo dije, multifactorial, ¿no? Y hay que considerar todo también. ¿Por qué? Porque al momento de la profesional evaluar, dar el diagnóstico, hacer el tratamiento, se tiene que considerar todos estos factores, ¿no? Si hay algún familiar también que se haya recuperado, ¿no? O no, y analizar todos estos contextos externos del niño, internos. Entonces, son algunos de los factores que acompañan a esta condición, ¿no? Correcto, Rosy. Entonces,
voy a preguntar algo más. ¿Es cierto o es mito que la tartamudez se considera como una enfermedad? Ah, se suele decir, ¿no? Los papis también dicen, mi niño está enfermo, y acá vamos a hacer la diferencia, ¿no? La tartamudez no es una enfermedad. Si fuera una enfermedad, como ya lo manifesté, habría a lo mejor un tratamiento, ¿no? Una pastilla. Entonces, cuando uno se siente mal, va al médico, el médico da el diagnóstico y te prescribe, ¿verdad? Tu tratamiento por una semana, por un mes, etcétera. Y luego sanas. Pero la tartamudez no es una enfermedad, es una condición, ¿no? Que es muy diferente. El niño nace con esa condición y en el camino se gatilla, ¿no? Generalmente es entre los 2 y los 5 años. Eso no quiere decir que no pueda aparecer a los 6, a los 8, a los 9 o un poquito más tarde, ¿no? 11, 12 se espera que aparezca, ¿no? Sino se tendría que hacer una evaluación más minuciosa si aparece después de los 12 años, porque podría ser otro tipo de tartamudez, ¿no? Y estaríamos hablando a lo mejor de una tartamudez psicogénica, neurogénica, etcétera, ¿no? Pero si aparece antes de los 12 años, se habla pues de la tartamudez del desarrollo, que como les digo, habitualmente aparece desde que el niño empieza a hablar. Hay papás que refieren que el niño empezó a hablar al año y medio, y a los 18 meses ya escucharon sus primeras repeticiones, bloqueos, ¿no? Y Joan, cada vez se van presentando casos de niños más pequeños, ¿no? Un año, 8 meses, 2 años, que los niños ya presentan bloqueos, ¿no? Bloqueos y a veces con mucha tensión. Y bueno, esa es también una diferencia que a lo mejor lo podríamos hablar también, Joan, porque a veces los papis se confunden estas disfluencias típicas que existen o que se dan en el proceso normal del desarrollo del lenguaje, ¿no? Cuando el niño empieza a hablar sus primeras palabras que las tiene el año, va aumentando su vocabulario, se espera que a los 2 años pues maneje un repertorio de 50 palabras y luego se da esta explosión lingüística que se dice, ¿no? Es decir, el niño a partir de los 2 años aprende mucho, mucho vocabulario, conceptos. Entonces, él trata de utilizar todas esas palabras nuevas, va estructurando, ¿no? Más complejo. Entonces, al tratar de evocar a veces todo lo que ha aprendido, el niño, ¿no? Lo que hago yo también, ¿no? Estos titubeos, o puede repetir una palabra completa, ¿no? Mamá, mamá, quiero torta de hecho, no, 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 hecho de fresa, ¿no? Este tipo de repeticiones, o a veces quiero ir al parque, ¿no? Pero acá en estas repeticiones el niño no hace esfuerzo y el niño tampoco es consciente, ¿no? Si bien es cierto, el niño a los 2 años, 2 años y medio, no te va a decir, mamá, papá, estoy tartamudeando, pero sí te va a expresar que algo le pasa. Se tapan la boquita, te dicen no puedo hablar, no sé qué me pasa, habla por mí, ¿no? Cuando son más pequeñitos suelen decir, no, no, mejor dilo tú, ¿no? Porque sienten que no pueden decirlo. Entonces hay un esfuerzo que el niño está sintiendo. Sin embargo, con los otros niños que puedan hacer estas repeticiones, no hay ni conciencia porque no hay esfuerzo. Ellos no sienten esfuerzo, entonces van a seguir hablando, ¿no? No te van a desviar la mirada tampoco. Eh, entonces hay que diferenciar mucho esto. Y también el tiempo, Joan. El tiempo es muy importante y esto que lo sepan los papis, ¿no? Este tipo de disfluencias que aparecen cuando el niño está adquiriendo mucho vocabulario no tendría que estar presente más de 8 semanas.
a las 8 semanas tendría que ir disminuyendo y poco a poco desapareciendo. Pero si al contrario, ustedes observan que continúa y en vez de disminuir, aumenta, y de pronto llegan a los 3 meses, a los 6 meses, si el niño a los 6 meses continúa con esta conducta, ya está en riesgo, ¿no? Y tendría que ser evaluado por un especialista. Y bueno, el doctor Barry Guitar refiere que si llega al año, ¿no? Si tenemos a un niño con estas conductas, más de un año, ¿no? Hablando de esta forma, ya estaríamos hablando de tartamudez. Así es que hay que estar muy alertas, muy atentos. A veces incluso, no sé cómo pasa en Colombia también, Joan, ¿no? Pero el mismo pediatra dice a los papás, pero no es parte de su desarrollo, vamos a esperar, ¿no? Unos meses más, esto se le va a pasar. Y claro, el papá va a la consulta y le dice, yo he observado esto en mi niño, en su habla, porque hay algo que siempre tenemos que tomar en cuenta y es lo que el papá refiere. Si el papá dice que ha escuchado o siente o ve que pasa algo con el habla de su niño, hay que escucharlo. Entonces, si el papá le dice al pediatra y el pediatra le dice, no, es parte de su desarrollo, vamos a esperar. ¿Cuánto tiempo se va a esperar? ¿Se va a esperar un mes, 3 meses, 6 meses, hasta el siguiente chequeo, hasta el siguiente año? Es un tiempo crucial que no se debe desperdiciar, ¿no? Y las profesoras también en el colegio. Ahora los niños van muy temprano al colegio, a los 3 años, 2 años, y bueno, ahora estamos en tiempos diferentes, ¿no? Pero igual, la profesora dice, vamos a esperar, mami, que este año, ¿no? Este año. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con ese tiempo de espera, ¿no? Siempre digo que nunca es demasiado temprano para intervenir. Así es que, y no se pierde nada, Joan, si intervienes también a un niño a edad temprana, ¿no? O sea, al contrario, yo creo que se gana. Sí, has tocado un tema muy, muy complejo, ¿sí? Que lamentable la desinformación en los pediatras también, que se espera por tanto tiempo, cuando de 6 a 8 semanas, si perdura más de este tiempo, ya se puede considerar un diagnóstico de tartamudez, cuando hay muchas personas que aún no lo saben, ¿no? Em, es eso de comenzar también a dar información y en Colombia, pues que también nos falta mucho por concientizar. Puede que suene muy reiterativo, pero sí me parece pues importante que lo tengamos en cuenta. ¿Es verdad o es mito que la tartamudez se cura? Se cura. Y ahí regresamos a si eso no es una enfermedad. Exacto, Porque sí, exacto. claro, porque si fuera una enfermedad, entonces sí tendría chance de curarse, ¿verdad? Porque habría un tratamiento y, bueno, con posibilidades de curarse esta palabra, ¿no? Pero al ser una condición, ¿no? Si, y a ver, retrocedemos también, si el niño es abordado a edad temprana, los papis perciben que algo pasa con su habla y lo llevan a una especialista antes de los 6 meses, ¿no? Si no hay antecedentes genéticos, hay que evaluar, obviamente, todo. ¿Podría el niño recuperar su fluidez, no? Estamos hablando de un niño que llega, pues, quizás antes de los 5 años. Ahora, es muy diferente un niño que llega al consultorio, tiene 3 años y tiene 3 meses tartamudeando, ¿no? A que llegue un niño que tiene 3 años también, pero lleva un año con esta conducta, ¿no? Entonces, por eso, mientras más temprano, mucho mejor. Entonces,
que puede que existen, Joan, casos de niños que han recuperado la fluidez, ya sea en forma espontánea o con tratamiento, claro que sí, ¿no? Claro que sí. Pero recordemos, no es una enfermedad. Al no ser una enfermedad, entonces este término de curar, porque se juega también mucho, Joan, con esto, esta publicidad, ¿no? Se cura tartamudez en una semana, ¿no? Tratamiento para la sanación o curación de la tartamudez. Y eso es también jugar, ¿no? Con los padres, porque, y con la ética, ¿no? Como, como, como dices tú o como anuncias eh, curar la tartamudez en una semana. Y muchos padres optan, ¿no? Por falta de información, precisamente, Joan. Por eso tú dices, yo creo que tú lo has dicho también y yo soy una convencida que lo mejor es informar. Mientras más informados estemos todos, padres, terapeutas y personas que tartamudean sobre qué es la tartamudez, cómo se da y todo sobre la tartamudez, bueno, primero vamos a dejar de tenerle miedo, ¿no? Porque solo se teme a lo que no se conoce. Mientras más conozcas sobre la tartamudez, vas a perder el miedo de mencionar esta palabra, el miedo de hablar sobre tartamudez, el miedo de hablar con tu amiguito que tartamudea, porque tú vas a saber de qué manera vas a escucharlo y los papis se van a sentir también mucho mejor, van a tener un mejor acompañamiento, van a ser colaboradores, ¿no? de la terapeuta con información. Entonces, la mejor forma siempre es informar, ¿no? Así es, y se juega también con la esperanza en ocasiones de la necesidad o, sí, de la persona que tartamudea ante algunos métodos que ofertan la cura, pues entre comillas, ¿no? Y esto es antiético también, para que lo nombremos. Y pues hay muchas personas que en ocasiones han nombrado que por hipnosis, que con el método, igualmente eso es bien complejo, pero sí es cierto que entre más información tengamos, es lo más indicado. ¿Es cierto o es mito que la tartamudez altera la cognición? Hay algunos que no saben qué es la cognición. Si puedes explicarlo, por favor. Ok, bueno, ese también es otro de los grandes mitos, Joan, y no existe en verdad ningún estudio, ¿no? científico que avale pues que haya una relación directa entre tartamudez e inteligencia, ¿no? Vamos a hablar de eso porque a veces se cree, se dice mucho, o a veces en las bromas mismas, ¿no? Del día a día, se toma como a la persona que tartamudea como tonta, como lenta, y no es así, ¿no? Los estudios refieren niños que tartamudean, niños que no tartamudean, pues tienen un IQ tan igual, pueden ser también más inteligentes incluso, y, y bueno, entonces no hay ninguna relación, ¿no? Tampoco hay ninguna relación con ansiedad y tartamudez, ¿no? Eh, Estudios de niños que tartamudean y que no tartamudean, también refieren que es igual, ¿no? El niño que no tartamudea muestra la misma ansiedad o no, más cuando ya son adultos, sí, se ha observado una diferencia, ¿no? Pero es producto muy posible de toda la experiencia, todo el camino
que esta persona ha tenido que transitar con su tartamudez, con algunas experiencias a lo mejor no tan positivas, tan agradables y que han podido afectar a lo largo de su vida, ¿no? Pero no hay ningún compromiso, no hay nada directo, Joan, ¿no? Algún estudio científico que pueda decir que los niños que tartamudean no son, ¿no?, tan inteligentes, tan hábiles como otro niño que no tartamudea, pues no. Que a veces se demoren un poquito más para contestar, para hablar, porque pueden estar en un bloqueo, realizar repeticiones, etcétera, no significa, obviamente, que no sepan, por ejemplo, la respuesta, ¿no? Hay muchas personas o los mismos profesores a veces, ante las preguntas, ahora por medio de esta pantalla, las clases por las plataformas, eh, suelen hacer preguntas y el niño se puede generar esta ansiedad anticipatoria y al querer responder rápidamente, pues puede esto generar más bien un bloqueo y no es que el niño no sepa, ¿no? No se trata de eso. Así es que ¿no? Las habilidades están tan igual para personas que tartamudean como para personas que no tartamudean, ¿no? Ok, gracias. Ahí tenemos una pregunta en el chat de Jeffrey Jiménez que nos dice, ¿qué tan importante es el apoyo psicológico? ¿La tartamudez puede impactar en la salud mental? Ok, Jeffrey, yo en verdad, si la persona que tartamudea necesita también del apoyo psicológico, eh, se deriva con una psicóloga, ¿no? Pero eso a lo mejor podría tener como, sería ya una consecuencia, ¿verdad? Precisamente por algunas experiencias negativas o que haya impactado negativamente en la vida de la persona que tartamudea y que necesite. O a lo mejor sí, puede ser una persona que tiene ansiedad y bueno, entonces se deriva, ¿no? Yo no digo que no. El trabajo a veces es en conjunto, ¿no? Con varios profesionales, en caso el niño, el adolescente o la persona adulta lo requiera. Claro que sí, ¿no? A veces en los adultos hay problemas de autoestima, hay que reforzar ello, hay que trabajar ya cosas que se han ido acumulando, ¿no? Como digo yo, con el paso del tiempo, poco a poco en la mochila, ¿no? Y entonces llega un momento en que se puede, si el paciente lo requiere, se deriva a psicología, ¿no? Bien, continuando con las preguntas, ¿es cierto o es un mito que los niños que tartamudean o la persona que tartamudea son tímidos y nerviosos en general? No, como yo lo referí, ¿no? Ni nerviosos, no va a ser más nervioso a lo mejor que otro niño que no tartamudea, ¿no? Y igual vamos a hablar sobre los nervios o la ansiedad, ¿no? Eh, tímidos, se suele decir tímidos, lo que pasa es que hay muchos niños que empiezan a tartamudear y empiezan a sentir miedo a tartamudear, ¿no? Em, el niño que tiene miedo a tartamudear no va a querer hablar, se va a tapar la boquita, va a evitar hablar, ¿no? Entonces, a veces se suele decir, ay, no, pero sí, es que es muy tímido, no habla. Pero a veces se tendría que profundizar más por qué ese niño no quiere hablar o no puede hablar. Es verdad que no puede, no quiere hablar.
cómo se siente cómodo en ese ambiente, etcétera, ¿no? Pero se suele denominarlos como tímidos, nerviosos, ¿no? Está nervioso, por eso tartamudea. Bueno, creo que todos, Joan, en algún momento nos podemos poner nerviosos, ¿no? Si tienes a lo mejor una presentación eh, ante mucha gente, en cualquier momento te puedes poner nervioso. Entonces, si una persona que no tartamudea también cuando está nerviosa, se pone nerviosa por algún acontecimiento, puede hacer que se presenten algunas disfluencias, ¿no? De esas disfluencias que no tienen esfuerzo, las típicas. Eh, entonces, en una persona que tartamudea, que también le puede generar un tipo de nerviosismo, de ansiedad, obviamente va a presentarse con más frecuencia sus bloqueos o sus repeticiones o prolongaciones, ¿no? Pero eso no significa que también los nervios hayan originado su tartamudez, ¿no? Cuando una persona está nerviosa, pues entonces va a alterar en su habla, porque mm, Joan, tú sabes que las emociones están también muy ligadas a esa estructura del cerebro que tiene que ver con el acto motor, ¿no? Entonces, las emociones van a influir en el habla. Correcto. Hay dos preguntas más que yo que le quisiera hacer. ¿Es cierto o es un mito a los niños o a la persona que tartamudea hay que tranquilizarlos y ayudarles a terminar las palabras? No, eso no ayuda para nada. Hay muchos papis que me dicen, pero Rosy, es que yo lo veo que sufre tanto tratando de decirme algo y entonces yo le completo la frase o la palabra y a veces no es la palabra que el niño quería decir, ¿no? Y siempre les pregunto, ¿y a ustedes les gustaría o les gusta que les completen también las palabras? Porque a veces estamos hablando pues de repente no evocamos con la rapidez que queremos algún nombre, bueno, de lo que estemos hablando. Entonces, la otra persona, la persona que nos está escuchando, nos puede completar la palabra o la frase y bueno, y no es agradable, ¿no? Entonces, no ayuda al niño o a la persona que tartamudea completarle las frases o las palabras o adivinar lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque el niño, o el decirle cálmate, ¿verdad? El niño se da cuenta que algo pasa con su habla, ¿no? Entonces, ¿por qué papá, mamá siempre me están diciendo, a ver, cálmate, respira, ¿no? Puede ser que esté calmado, está respirando y simplemente entró en un bloqueo, ¿no? O esté con mucho esfuerzo y la mamá, el papá o los amigos, etcétera, le completaron la palabra. Entonces, eso hace sentir mal al niño y lo refieren niños de todas las edades. No me gusta que me completen las frases, ¿no? No me gusta que mamá adivine la palabra que yo quiero decir. O a veces se molestan, ¿no? Y dicen, no quiero decir eso. Entonces, a cualquiera creo yo que no nos gusta, pero ¿por qué no hacerlo con el niño? Y los papis tienen que saberlo, ¿no? Y es porque el niño puede empezar con estos pensamientos de por qué papá y mamá o la profesora me dice esto, ¿será que hablo feo? ¿Será que estoy hablando mal? O se fijaron mucho en cómo lo está diciendo, ¿no? Si lo está diciendo tartamudeando o no y prestamos más atención en el cómo lo está diciendo, ¿no? Y no en lo que nos quiere transmitir nuestro niño, que al final es lo que más importa, qué es lo que nos quiere decir,
aunque, como siempre lo digo, a veces tartamudee, ¿no? Así es. Pero Y sí, disculpa, pero sí es importante que los papis lo sepan, porque se genera mucho en ellos este sentimiento también de culpa, de ver a su niño que a lo mejor está ahí atrapado en un bloqueo y lo único que quieren es ayudarlo. Entonces, cuando ellos te dicen, sí, yo le decía sí, porque yo pensaba que era lo mejor y lo estaba ayudando, ¿no? Entonces, los papis no lo hacen de mala intención, obviamente, sino porque no saben que no se debe decir cálmate, tranquilízate, respira, dilo de nuevo, piensa, vuelve a decir la palabra, ¿no? Eh, es precisamente por eso. El niño en verdad se incomoda mucho, el niño, el adolescente mucho más, ¿no? Mucho más. Eh, les da surgen estas emociones, ¿no? De ira, de frustración. Entonces hay que cuidar mucho eso en nuestros niños. totalmente. Y por último, ¿es cierto o es un mito que todas las personas tartamudean igual? Es un mito, ¿no? Porque no existe un solo niño que pueden haber 2, 3, 4, 5 niños que realicen bloqueos y los tres lo realizan de una forma totalmente diferente. La tartamudez es totalmente individual, ¿no? Eh, es de cada persona. Es que es tu característica. Tú tienes tu propia forma de tartamudear, la otra persona también tiene su propia forma de tartamudear. No son iguales, o sea, los clasificamos, estas conductas primarias, ¿no? Repeticiones, bloqueos, prolongaciones, pero cada niño o cada persona que tartamudea lo hace en forma diferente, en tiempos diferentes, y acá volvemos a lo complejo que es la tartamudez, ¿no? Porque a veces los papis también refieren, ¿por qué conmigo tartamudea y con su papá no? ¿O por qué con el papá sí, conmigo no? ¿Por qué en el colegio sí, en la casa no? O viceversa, ¿no? Eh, así es de compleja, pues, Joan, tú lo sabes muy bien, ¿no? ¿Por qué con el mejor amigo sí, con tu hermana no? Entonces, así es. Y una respuesta exacta, ¿no? Y única para ello tampoco hay, ¿no? Se habla mucho de la variabilidad de la tartamudez, ¿verdad? Y la comparan con una montaña rusa, ¿no? Con esos va, sube, baja. Eh, eso, ¿no? Es muy complejo, muy complejo. Sí, y también se pregunta por qué cuando habla con el perro no tartamudea, o con el gato, o cuando susurra, o cuando se cambia de voz, o cuando se canta también, ¿no? Entonces, es bastante variable y complejo. Sí, sí, sí. Cierto, pues Joan, en verdad existen muchos cantantes, muchos actores, ¿verdad? Que tartamudean. Y acá también pues vamos a decirles a los papis que no tiene por qué limitarte, ¿no? La tartamudez. Eh, hay muchas personas exitosas que tartamudean y que son excelentes comunicadores, ¿no? A pesar de tartamudear. Hay muchas personas que somos fluidas y nos comunicamos a lo mejor también, ¿no? Entonces, eso los papis lo tienen que saber, lo tienen que saber. Y bueno, ¿por qué? Pues cuando se canta, no se tartamudea, algunas personas, ¿no? Porque ya se han visto niños que también cantando tartamudean. Y bueno, pues porque si vamos a hablar de las diferentes estructuras, zonas del cerebro, el cerebro se activa en diferentes zonas para el habla espontánea, por ejemplo, para el habla cantada, para el habla modelada, ¿no? Entonces utilizamos diferentes estructuras. Y la tartamudez se da en el habla espontánea, ¿no? Así es que cuando vemos a estos actores
que cuando están en su personaje no tartamudean es precisamente por eso, porque están dentro de un personaje, no son ellos, ¿no? Fabrican, inventan, crean a su personaje, entonces incluso le dan una voz diferente, un ritmo diferente, además tienen pues un libreto aprendido, no es habla espontánea, ¿no? Es más difícil que tartamudeen, ¿no? Y así es pues de compleja, ¿no, Joan? A veces no se tartamudea cantando y bueno, se ha visto que algunos niños sí, entonces es así de complejo, ¿no? Sí, la tartamudez es tan variable como la persona que tartamudea. Sí, muy bien. Hay una pregunta en el chat, voy a leerla. ¿Hay grados de tartamudez? Es decir, ¿cómo encuadrarlo en decir mi hijo tiene este nivel? ¿O cómo se puede clasificar de acuerdo a esas características de la individualidad? Sí, sí, Joan, hay niveles, ¿no? Nivel leve, moderado, severo, ¿no? Y bueno, eso se clasifica o se realiza pues mediante la evaluación que se realiza, la especialista toma una muestra de habla, lo analiza, ¿no? Y hay un protocolo por el cual se puede diagnosticar, ¿no? La severidad. Eh, Cuando va acompañado de movimientos o de conductas secundarias que se llaman, que vienen a ser estos movimientos asociados al habla, ¿no? Que pueden ser conductas de escape o de evitación. El niño, para evitar tartamudear o cuando ya está en un bloqueo, realiza un esfuerzo, mueve la cabecita, las manos, parpadeos, etc. Y a veces es eso lo que más llama la atención, ¿no? De los oyentes. Y el surgimiento o el acompañamiento de estos movimientos es lo que puede hacer más severa la tartamudez, ¿no? También hay que considerar el tiempo que un niño puede tener en un bloqueo, ¿no? No es igual un bloqueo de medio segundo, quizá un bloqueo de 10 segundos, ¿no? Y bueno, hay bloqueos también mucho más largos. Entonces, hay varios factores, ¿no? Para poder diagnosticar la severidad, ¿no? Pero, Joan, al margen de eso, ¿no? Si un niño tiene una tartamudez leve, moderada, me refiero a lo que se puede ver, porque eso es lo que se ve, lo que se escucha, ¿no? Se tendría que profundizar y también, pues, tratar la parte emocional, ¿no? Las emociones, como un niño a lo mejor, o una persona que tartamudea, se ha visto mucho que teniendo una tartamudez leve, siente una gran inseguridad, vergüenza, culpa, irritación. Y a veces son personas que tienen a lo mejor una tartamudez moderada, eh, no va tan acompañado de esto, ¿no? Se sienten más libres incluso de comunicar. Entonces, hay que evaluar todo eso y, y bueno, ya hay protocolos también, ¿no? Hay un protocolo eh, del doctor Scott Jarus, ¿no? Que él ve más todo este impacto en la vida de la persona que tartamudea. Pero es complejo también, ¿no? Para poder diagnosticar la severidad. Pero a veces los papis quieren eso, ¿no? Pero es que ¿es severo o es leve, Rosy, ¿no? O sea, quieren ese diagnóstico. Y hemos hablado de la variabilidad, Joan. Entonces, va a depender también de eso, porque imagínate que
evalúe al niño en la semana que está con muchas disfluencias, ¿no? Y de pronto, si yo evaluaría al mismo niño 15 días después o un mes después, en la etapa a lo mejor donde está muy fluido, pues va a variar, ¿no? A lo mejor de moderado podría ser leve, entonces hay que considerar también ello, ¿no? Así es, y es muy compleja porque desde lo cualitativo, de ver cuál es el impacto de la tartamudez y hasta lo cuantitativo, desde la cantidad de palabras por minuto con tartamudez, es muy variable y pueda que hoy esté en un 180 de palabras por minuto y en la semana que viene sea totalmente diferente o en 2 semanas. Entonces, O de un, o de un sí, día a otro, ¿no? Es así de exacto, variable. Sí, 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 sí. exacto. Bien, voy a dar el paso a que los papás pues, que nos pregunten o que le pregunten a Rosy. Ah, ya por aquí veo una pregunta más, Rosy. Sí, la Es de Erika. importante tener un diagnóstico como tal de tartamudez, es decir, no basta con el padre lo haya identificado. Nos pregunta Erika. No, Erika, sí es importante evaluar, porque en la evaluación se hacen diferentes muestras de habla y es importante ver, ¿no? qué tipo de conductas tiene. ¿No? El papi a lo mejor puede referir, sí, mi hijo tartamudea, pero es importante el ojo clínico, ¿no? De la especialista, ver qué tipo de conductas está presentando, ¿no? Si presenta las tres, ¿no? Bloqueos, repeticiones, prolongaciones, o a lo mejor solo tiene repeticiones. Y eso es importante para ir armando el plan, ¿no? de tratamiento. Entonces, sí, sí es importante. Es cierto, ustedes como papis lo van a detectar, ¿no? Ven que algo está pasando con el habla de su niño, pero tienen que llevarlo a evaluar, ¿no? A ver, pero Erika nos dice, pregunto porque a mi hijo nunca le han realizado uno. Yo me di cuenta y lo llevé a la fonoaudióloga, solo le enviaron terapias y ya. Es que, Erika, para hacer un plan de tratamiento tienes que evaluar, ¿no? Entonces, sí es importante la evaluación, ¿no? Claro, y también es importante que pues como padres les pidan a los fonoaudiólogos o fonoaudiólogas cómo lo están realizando, cuáles son los protocolos estandarizados, que eso es lo que se solicita desde la especialización en fonoaudiología. Así es, Erika. Ya por aquí nos alza la mano Angélica. Hola, Angélica. Hola, ¿cómo están? Un saludo, Rosy. Hola, Em, ok, mira, yo quiero preguntarte algo. Y quizá en una ocasión, hace mucho tiempo, un neuropsicólogo decía que se afectaban las dos, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo enviaban información y que por eso en el momento de producir el habla salían estos bloqueos. Ese tema pues se descartó ya luego con el tiempo, pero hace poco escuché a alguien, una fono muy buena, que hablaba que el cuerpo que se había encontrado en investigaciones, que el cuerpo calloso en las personas que presentan tartamudez estaba alterado. Entonces, pues teniendo en cuenta que el cuerpo calloso es el que es la interconexión, la conexión interhemisférica, entonces recordé lo que decía este neuropsicólogo, no sé, y psiquiatra, no sé tú qué me podrías decir.
Sí, Angélica. Lo que pasa es que las neuroimágenes lo que muestran, cuando nosotros hablamos, se activa más el hemisferio izquierdo. Entonces, en las personas que tartamudean, se ha demostrado que cuando están hablando, se activa más el hemisferio derecho, ¿no? Es como que compensa la activación que debería darse en el hemisferio izquierdo. Ahora, hay diversas teorías, ¿no? Como la corteza prefrontal también, que está involucrada, que tiene que ver con los movimientos, ¿no? Del habla. Hay a veces un retraso, incoordinación en los movimientos, es decir, la persona sabe lo que quiere decir, pero el movimiento se demora unos milisegundos, ¿no? O segundos, entonces ahí aparecen estos bloqueos o estas disfluencias. Sí se ha visto que también en algunos pacientes, ¿no? Como tú dices, el cuerpo calloso está alterado, ¿no? Pero como referimos con Joan, eso va a depender de cada persona, o sea, en verdad se tendría que hacer pues exámenes a cada persona para ver si todas esas estructuras están alteradas, ¿no? Pero sí se ha identificado que hay más activación en el hemisferio derecho cuando están hablando, ¿no? Ah, vale, muchas gracias. Aprovecho para hacerte otra pregunta. Quizá en una ocasión se la hice también a Joan. ¿Qué tanto afecta la dominancia cerebral, digamos, si es zurdo? Porque yo, pues, haciendo como un análisis, veo que hay personas zurdas que tartamudean más que personas diestras. No sé, está el caso de James Rodríguez, de unos cantantes y muchas otras personas, ¿no? Y en el caso particular, la familia de mi nené son Bueno, zurdos y los que son zurdos tartamudean. Entonces no sé qué relación haya o si la hay, no sé. sí se habla de una relación, ¿no? Por eso también se suele preguntar si el niño es zurdo, si en la familia am, los padres también son zurdos, o cuál es su dominancia, con qué pie patea la pelota, con qué mano escribe o pinta, algunos son ambidiestros. Eh, hay una relación, ¿no? O si tienen preferencia por el arte. eh, sí, Angélica, en eso sí. No sé, Joan, si Vale, tú también ok, tienes muchas alguna gracias. experiencia de qué, Angélica, o si tú eres zurdo también, por ejemplo, Joan. Yo soy diestro, pero lo que sé es que si la persona es zurda, hay un predominio también en el hemisferio derecho. Entonces se activa un poco más el hemisferio derecho que el izquierdo, que es el área de Broca, y allí también se produce el acto o la acción motora del habla. Y también hay estudios de falta de mielina, hay muchos más estudios que se están haciendo hoy en día también. No sé si alguien tenga alguna pregunta más. Bien, pues, este es el momento. O bien también pueden colocar sus mensajes en el chat. Sí, papis, acá los escuchamos. Y Joan, hay que felicitar a todos los papis que están presentes aquí, ¿verdad? Porque están interesados también por ayudar más a sus niños, por saber más sobre la tartamudez. Entonces hay que felicitarlos, que se den su tiempo. Es sábado, en la noche, y se han tomado el tiempo de conectarse, ¿no? Eso dice mucho de ellos. Y va a ser, o es también, el futuro de sus niños, ¿no? Creo que detrás de un niño que presenta la tartamudez hay una familia, y la familia
es crucial también en este proceso, que se informen, ¿no? Claro, Joan, sin la familia en verdad no se puede hacer mucho, ¿no? Ellos son nuestros colaboradores. Recordemos, hola. Hola, sí, hola. Quería saludarte un segundito. Ay, qué lindo. Bueno, muy bien. Si alguien tiene alguna duda, igualmente la puede hacer por chat, o si no, igualmente puede activar su micrófono. O si tiene algún comentario que se llevan hoy, también importante. Ay, Rosy, darte las gracias por compartir con nosotros todo tu conocimiento. Yo pienso que eso es muy importante para todos los papás de la fundación, que tenemos tantas dudas algunos y por eso pues quisimos hacer este taller y no, agradecerte. No, Juliana, agradecerles a ustedes por la invitación. Y nada, estoy acá para colaborar con ustedes. Gracias, Juliana, gracias, Joan, y gracias a todos los que han participado hoy día, ¿no? Luis Enrique, Melanie, Cristina, Jeffrey, Lorena, Angélica, Erika, Juliana. No, muchas gracias a ustedes. Una última pregunta. Luis nos levanta la mano. Luis Enrique. Sí, muchas gracias a la Fundación, a Rosy, a Joan, bueno, a todos los participantes. Espero me escuchen bien. Sí, sí. Ok, perfecto. No, yo más que todo quería manifestar que pues este tipo de charlas pues que le aclaran a uno tantas cosas, creo que ayudan con un problema que uno tiene como papá, y es como la ansiedad que uno siente de cómo lo ayudo, ¿sí? Y en eso, pues uno pues comete errores como los que Rosy ha descrito, ah, pero creo que pues uno necesita mucha ayuda en ese sentido, ¿no? En manejar esa ansiedad que como padre uno siente de corregir, por decirlo de algún modo, o ayudar al hijo. Yo lo he experimentado y a mí me ha ayudado el contacto que he tenido con la fundación, no creo que lo haya superado por completo, pero sí como pensar más en lo que le ayuda a él y menos en dejarme llevar por mi ansiedad, ¿no? Entonces, no, simplemente agradecer y quería manifestar ese sentir y compartirlo con todos los padres y con Joan, con Rosy, que eh, nos han colaborado de esta manera. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis Enrique. Sí, y también es importante que confíen en sus niños, en las capacidades, que vean más allá de la tartamudez, que son niños muy valientes, muy capaces, que todo lo que se propongan lo pueden hacer. Así que bueno, le damos las gracias a Rosy Agüero, que nos acompaña desde el Perú. Un fuerte aplauso. Un aplauso para ustedes. Para ustedes, para ustedes. Gracias. Gracias. Rosy, gracias.